Tengan todos ustedes muy buenas noches. En nombre de Droguería Inti y su línea Merck, es un gusto el poderles dar la más cordial bienvenida, agradeciendo de antemano la deferencia y el haber respondido a esta invitación. Esta noche tenemos una participación importante a cargo del experto Dr. Pablo Jardín Torrico, médico traumatólogo de la ciudad de Cochabamba, quien hablará del tema del manejo del dolor somático en pacientes politraumatizados. El doctor Jardín es un médico que se formó en la ciudad de Cochabamba, egresado de la Universidad Mayor de San Simón. El doctor hizo un posgrado en el Hospital Obrero número 2 de la Caja Nacional de Salud, un diplomado en Educación Superior. Actualmente traumatólogo de la planta de la Caja Nacional de Salud, miembro activo de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología y miembro activo de la AO Trauma Capítulo Latinoamérica. El doctor tiene mucha currícula, tiene bastante experiencia clínica y en esta oportunidad él quiere compartir sus experiencias con todos ustedes, estimadas farmacéuticas invitadas a este evento, entiendo en todas las ciudades. Así que vamos a dejar con la palabra al doctor Jardín, quien ha de hablar de este tema precisamente. Las preguntas, si ustedes las tuvieran, van a ir al final de la presentación y ustedes pueden hacer uso del icono de preguntas que ustedes ven al pie de pantalla. Esto concluida la presentación del doctor Jardín. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor. Adelante, doctor Jardín, un gusto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los oyentes. Gracias a Droguería y a la línea Merck por haberme invitado a hablar de este tema que me parece muy importante debido a la cotidianidad con la que tratamos este tema. Entonces, vamos a empezar. Acá. Bueno, el tema que vamos a tocar esta noche es el manejo del dolor en época de pandemia. Un título un poco amarillista, digámoslo así, pero muy importante debido a que el dolor es algo con lo que el ser humano vive normalmente, por distintas causas, por distintos agentes causantes, pero no desaparece, por más que estemos en pandemia, por más que los servicios de salud hayan discontinuado la consulta normal, por más que solo se atiendan emergencias, el paciente tiene que seguir llevando la vida con este gran problema que es el dolor, ¿no? Algo que nos toca ver mucho a los traumatólogos debido a que nuestros pacientes normalmente son los que van a ir manejando este tipo de afecciones por mucho tiempo debido a sus patologías y a la continuidad que tenemos con otras enfermedades que si bien no precisamente son traumatológicas, pero que llegamos a manejar por la experiencia que tenemos en manejo del dolor. Vamos a hacer una pequeña introducción, dando una definición o concepto de lo que entendemos en la sociedad como dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la define, y es una definición bastante aceptada a nivel internacional, como una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular actual o potencial, o descrito en términos de dicho daño. Esta definición incluye una nota complementaria en la cual indica que el dolor es siempre subjetivo. Es un síntoma, al ser un síntoma ya indicamos de por sí que es una causal subjetiva, de que cada individuo aprende a aplicar de acuerdo a sus experiencias tempranas o previas en la vida. Es por eso que el dolor y el umbral del dolor van a ser manejados de distinta manera de acuerdo a qué persona es la que estamos tratando. No es lo mismo
manejar el dolor en un paciente, por ejemplo, oncológico, que lleva muchos meses con un dolor crónico, que tiene las terminales totalmente irritadas e hipersensibilizadas, en las cuales un golpe pequeño o una fisura inclusive en cualquier huesito puede generar un dolor muy fuerte por las características del mismo paciente, a tratar un dolor en un paciente que es perfectamente sano, que desde niño, qué sé yo, ha vivido en el campo, ha sido expuesto a muchos estímulos dolorosos que han sido adaptados en el cuerpo por mucho tiempo, en los cuales yo veo muchas veces en la consulta pacientes que vienen fracturados y vienen caminando o moviendo las manos sin mayor problema más que un poco de hinchazón y la deformidad que causa una fractura o un golpe. Entonces, el dolor es algo que varía de cada persona a cada persona. Y como dice bien la definición, es aplicable a cada sujeto de acuerdo a las experiencias previas que tenía en su vida, ¿no? Es importante tener esto en cuenta para tener en cuenta también el manejo que vamos a realizar en cada paciente. No hay una receta estándar. Los protocolos en manejo del dolor son bastante controvertidos hasta ahora en la actualidad por esta misma razón, ¿no? Porque el umbral de dolor es muy variable en cada sujeto. La descripción clásica del dolor incluye 4 procesos básicos. La transducción, que vendría a ser la conversión de la energía o de estímulos térmicos, mecánicos, químicos, eléctricos a través de los nociceptores, que son los receptores nerviosos del dolor distribuidos en distintas partes del cuerpo. Pueden ser en la piel, en los ojos, en las vísceras y en los mismos nervios. Y estos estímulos son convertidos a energía a través de distintas reacciones químicas en el cuerpo. La segunda descripción vendría a ser la transmisión de estas energías a través de señales neurales desde el sitio de la transducción, que sería en la periferia, hacia la médula espinal y el cerebro, que es el que finalmente interpreta las características del dolor, ya sea en intensidad, en tipo de dolor, en irradiación del dolor y sus demás características, ¿no? Después tenemos la percepción, la apreciación de estas señales del dolor a través de las estructuras centrales, es decir, las estructuras cerebrales a nivel alto del tálamo, una parte del cerebro que está encima del cerebelo, que es donde se captan la principal, el grueso de las señales nociceptivas. Y finalmente la modulación, que son las vías descendentes o inhibitorias o excitatorias que modulan la transmisión nociceptiva a nivel de la médula espinal. Esta modulación es la que la tenemos, qué sé yo, variante en cada sujeto, ¿no? La modulación varía de acuerdo a las experiencias previas que hemos tenido con el dolor y es esta la que varía de sujeto a sujeto. Los demás pasos del dolor normalmente son los mismos. Todo el mundo tiene la transducción, la transmisión, la percepción casi de la misma manera, pero la modulación es la que es variable en los sujetos precisamente porque son las vías que cada sujeto va a ir formando a través de sus experiencias previas. Posteriormente tenemos la clasificación. Podemos clasificar el dolor de acuerdo a varias cosas, ¿no? El lugar de origen es uno de los conceptos más importantes. Tenemos 2 tipos de dolores, el tipo somático y el tipo visceral. Como les decía, los nociceptores, los receptores del dolor, están distribuidos en distintas formas. El dolor somático es captado por los nociceptores periféricos de la piel, músculos, de los huesos y tendones. Esos nociceptores causan el dolor somático cuando son alterados o cuando son excitados o son activados, ¿ya? El dolor visceral es aquel causado por los nociceptores que se encuentran en todas las vísceras del cuerpo, desde el corazón, cerebro, en las vísceras huecas del sistema gastrointestinal, en el sistema genitourinario,
tienen nociceptores de tipo visceral, que son diferentes a los del dolor somático porque estos reaccionan no normalmente a los golpes o a las contusiones como el dolor somático. Generalmente son alteraciones químicas y de presión las que activan estos nociceptores. Por otro lado, tenemos la clasificación de acuerdo a los mecanismos neurofisiológicos. En este sentido, tenemos el dolor nociceptivo, que vendría a estar dentro del dolor nociceptivo, vendríamos a tener el dolor somático y el dolor visceral. Y por otra parte tenemos el dolor neuropático, una parte del dolor muy importante y muchas veces pasada por alto por muchos especialistas de todas las especialidades, excepto la parte de neurología, que sí trata específicamente el dolor neuropático, pero en muchas otras especialidades médicas, pues el dolor neuropático es algo que no se toca con mucha amplitud y normalmente cuando no estamos entrenados para detectarlo, pues lo pasamos por alto y hacemos un mal uso de los analgésicos que tenemos a la mano para tratar este tipo de dolores, ¿ya? El dolor neuropático es caracterizado por la alteración de la estructura neuronal de los nervios del organismo y estos van a dar la sensación de dolor muy diferente al dolor somático o nociceptivo. Uno al recibir un golpe o al tener un dolor de cabeza, un dolor de estómago, siente un dolor, puede ser opresivo, puede ser punzante, puede ser irritante. Son dolores somáticos muy característicos que son causados por reacciones normalmente cuantificables, digámoslo así. Un dolor de estómago va a ser por una distensión abdominal, por una dispepsia, los dolores de las contusiones son obvios, las fracturas producen dolores nociceptivos por traumas obvios, pero el dolor neuropático normalmente es causado por alteración de la estructura neuronal. Eso no es algo que podamos ver a simple vista. Normalmente lo detectamos simplemente con la anamnesis, con el estudio que se hace a través de las preguntas y la historia clínica que se le realiza al paciente. El dolor neuropático tiene características muy diferentes. Normalmente se exacerba en la parte nocturna, cuando el ciclo circadiano está en su etapa más baja, los corticoides del cuerpo van bajado y estos dolores se hacen más fuertes. No son dolores puntuales, son dolores difusos, causan alteraciones de la sensibilidad y percepción de los nociceptores previamente explicados, causan alteraciones termoalgésicas, es decir, uno siente frío o calor excesivo cuando no tenemos ninguna causa para ello. Entonces, son dolores difíciles de diagnosticar y tratar. Y por su duración tenemos los dolores agudos y dolores crónicos. El dolor agudo más específicamente asociado a los traumatismos y a las alteraciones viscerales agudas. Y el dolor crónico. Un dolor crónico que es un dolor del que vamos a hablar más adelante. Es una de las principales causas de consulta a nivel mundial en los consultorios de medicina general, traumatología y reumatología. El dolor crónico es un problema de enfermedad endémica en el mundo, entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Ya tenemos la definición, ya tenemos lo que es la clasificación del dolor. Ahora, ¿cómo evaluamos este dolor? Porque hay que siempre tener en toda enfermedad, sí, seguir unos pasos para poder tratarla correctamente. Y en este tema, la evaluación es muy importante. Una mala valoración nos va a llevar a una mala decisión terapéutica, como todo en medicina. Una buena valoración nos va a llevar a realizar un buen tratamiento adecuado y que va a resultar en el alivio del paciente. Y es necesario evaluar también la eficacia del tratamiento para poder hacer modificaciones, ¿no? ¿Cómo e- evaluaríamos en relación a sus características? Hay un mnemotécnico que se llama Alicia en relación a la aparición del dolor,
el tiempo en el que ha aparecido, si es de mucho tiempo, si es agudo, crónico, a eso se refiere más o menos la aparición. La localización del dolor, es muy importante saber si se puede localizar. Muchas veces los dolores no se pueden localizar. Son dolores, como habíamos hablado, difusos, en los cuales el paciente va a decir que una parte del cuerpo le molesta, pero no va a poder localizar un lugar puntual. La irradiación es otra característica del dolor somático. Normalmente por las vías nerviosas se irradian los dolores a través de los canales nerviosos. Las características del dolor en relación a intensidad y alivio. La intensidad la vamos a ver más adelante en cuestión de las escalas de dolor. Y el alivio, si el dolor se alivia con alguna posición, con alguna alimento, en alguna parte del día se siente alivio o no hay alivio, ¿no? Es muy importante tomar todas esas características del dolor para tratarlo correctamente.